Listo, a la hora que tú quieras. Muy bien, perfecto, pues entonces... Si me desde allá, cualquier cosa, me mandas un mensajito por WhatsApp y me vengo de volada. Bene. ¿De acuerdo? Bene, muy bien. Molto bene. Molto bene. Andiamo presto. Andiamo presto, sí. Buenas tardes a todos, los saludo. Estamos aquí. Saludo también a Ana Gabriela. Ana Gabriela, ¿me escucha usted? Bueno, está apenas conectándose, me parece. Y está entonces también Olga. Bien, pues conforme vayan llegando, pues iré mencionando los nuevos compañeros del grupo que se vayan integrando a nuestra sesión síncrona. Así que, pues, los saludo a todos cordialmente a esta primera sesión síncrona de nuestra materia Teología Pastoral Fundamental. Nos está llegando también aquí a la sesión Patricia Pontilla. Así que nada, pues confío en que todos ustedes están bien y bueno, y pues con la mayor de los pues de las esperanzas, de las alegrías también, diría la Gaudium et Spes, la Constitución Pastoral de la Iglesia. Pues deseo que podamos iniciar también este modo de interacción, ¿no? Ya estamos interactuando por medio de la plataforma, ¿no? Mediante el foro. Me ha parecido también, a propósito del foro, muy buenas los aportes, las intervenciones que han hecho, pues prácticamente todos. Así que bien, yo les animo, les invito a continuar en esa misma dinámica. De hecho, ya vi allí algunas réplicas, comentarios sobre lo que algunos compañeros han aportado. Entonces, pues continuemos con esa dinámica de intercambio, por supuesto, ese es un mutuo enriquecimiento que en el caso de nuestra materia es sumamente rico. Bueno, no solo de la materia, siempre y en todo lugar. Cuando se genera el diálogo, pues siempre se espera que nuestros horizontes propios se vayan también ensanchando. Entonces, saludo también a Rosalba Serrano, que está llegando, María Concepción del mismo modo, ¿no? Y bueno, por aquí veo también que nos está, apareció la imagen también de Patricia Pontilla. Buenas tardes. Hola. Muy bien, aquí nos está saludando. Buenas tardes. Bueno, pues, sin más preámbulo, a mí me gustaría comenzar con una presentación que he preparado para esta sesión síncrona. Es a partir del documento que ustedes tienen también para la primera semana, ¿no? Es el documento de definición y naturaleza de teología pastoral. Entonces, en base a eso, hicimos este PowerPoint, evolución del concepto teología pastoral, itinerario y estatuto de una teología de la acción eclesial. Entonces, vamos. Primer punto, ¿no? El itinerario histórico hasta el Concilio Vaticano II, ¿no? Y con este acento de la teología pastoral como ciencia del pastor, de la práctica al contexto histórico salvífico. Entonces, fíjense, el concepto de teología pastoral ha experimentado una evolución en el siglo XX, como consecuencia, por supuesto, de cambios notables en la comprensión de sus contenidos y finalidades. Cabría señalar que esa evolución y cambios han tenido lugar en paralelo con los itinerarios de la teología, pero también de la vida de la Iglesia y la manera de captar la relación entre la Iglesia y el mundo. Puede decirse, a partir de esto, que la disciplina se ha hecho camino en su esfuerzo por librarse de dos obstáculos que afectan, respectivamente, a su posición en el conjunto de las disciplinas teológicas y a los interesados en cultivar esa disciplina. Y nos referimos, en primer lugar,
a la idea de que la teología pastoral sería un puro corolario práctico de la teología sistemática, ¿no? Es decir, por allí una especie como de resumen, de sacar como lo más destacable, es decir, como hacer una especie de síntesis o no solo síntesis, sino inclusive de hacer un poquito más accesible a la teología sistemática, ¿no? Eso es una especie de prejuicio que se tiene se tenía contra la teología pastoral. Y en segundo lugar, a la actitud de quienes pensaron que incumbía solamente a los pastores, ¿no? De hecho, en su nombre, al llevar este adjetivo de pastoral, pues en un principio se pensaba, bueno, entonces esta teología debe ser una reflexión que corresponde prioritariamente a los que tienen una labor como pastores hacerla. En este sentido, la tesis que me interesa presentar es la tesis del autor de ese documento que ustedes tienen también en la plataforma, que dice así: la teología pastoral ha ido evolucionando desde una comprensión de esta disciplina como ciencia práctica del pastor, ¿no?, hasta ser concebida en la perspectiva profunda e histórica de la acción de la iglesia entera, que es lo que ustedes ya han ido leyendo, ¿no?, en el primer recurso, en el recurso 1.1, y que al mismo tiempo han ido también corroborando en sus participaciones, en sus escritos en el foro. Bien, esa es la tesis del autor. En el Centro Teológico del siglo XX, entonces, situamos también el Concilio Vaticano II, que supone un antes y un después para la teología pastoral en el ámbito católico. Cabe decir aquí que, bueno, distinguimos también el ámbito de la reflexión católica del ámbito de la reflexión evangélica, que también ha tenido sus aciertos, sus evoluciones, pero pues para nosotros, por supuesto, nos centraremos en la teología pastoral reflexionada, producida, y en su evolución dentro del mundo católico. Bien, entonces, un puntito más. La teología pastoral como ciencia del pastor, de la práctica al contexto histórico salvífico. Vamos a describir un poquito más a qué se refiere esto. Bueno, hay algo de historia aquí. Los comienzos de la teología pastoral como ciencia teológica autónoma tienen lugar fundamentalmente en el área alemana. Sí. Como es bien sabido, la disciplina en cuanto tal nace en contexto febroniano a raíz de un decreto de la emperatriz María Teresa de Austria, allá en el siglo XVIII, en 1774 concretamente, que confía al benedictino apellidado Rautenstrauch la reforma de los estudios teológicos, ¿no? Entonces, esta emperatriz le confía al benedictino Rautenstrauch, ustedes pueden ver allí también el nombre, ¿no? Vamos a subrayarlo. Pueden ver allí entonces, ahí está el nombre, de este hombre, de este benedictino, de este monje que se pone a hacer un proyecto para una mejor ordenación de las escuelas teológicas. Entonces, en ese proyecto define la teología pastoral como la enseñanza sistemática de los deberes del ministerio pastoral. Ojo, ¿no? Entonces tenemos allí un deber pastoral, por supuesto, que compete a los pastores de acompañar a sus fieles en la iglesia. Y entonces, en el siglo XVIII, en este contexto histórico, pues se va a entender a la teología pastoral como ese estudio sistemático de aquello que le corresponde hacer a los pastores. Bueno, bajo el presupuesto de la cura de almas. 3 años después de ser nombrado director de la Facultad Teológica de Viena, Rautenstrauch instituye su curso práctico, ¿no?, donde recoge los 3 deberes de los pastores. Eso va a ser ya un inicio de la sistematización de la teología pastoral allá en el siglo XVIII. Estos 3 deberes serán la enseñanza, la administración de los sacramentos y la edificación de los fieles, sobre todo con el ejemplo del pastor. Entonces hay una reflexión, pero muy ligada
al testimonio, muy ligada a la vida dentro de la iglesia, ¿no? Bien, vamos a dar un salto del siglo XVIII, no quiero abundar demasiado en esto, es solo para que ustedes tengan la referencia de cuándo se comienza a hablar propiamente de teología pastoral, pero de allí me interesa más bien irnos a la aparición de este Handbuch de Pastoral Theologie. Dice, Handbuch de Pastoral Theologie significa el manual de teología pastoral. Y es referencia en la teología pastoral. Entonces, para que ustedes lo conozcan, sepan de qué se trata, ¿no? Digo, yo diría, no va a ser una obra que tengamos que ver obligatoriamente, pero ya que estamos en un curso, vale la pena también saber que esta obra, que este manual de teología pastoral es referencia en la reflexión teológica pastoral. Siguiendo la línea de otros teólogos anteriores, de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, del concepto de la autoedificación de la iglesia, surge la idea de Karl Rahner sobre la teología pastoral como ciencia de la autorrealización de la iglesia. Fíjense, es lo que ustedes ya también han hablado, ¿no? Este hombre, Karl Rahner, es un teólogo alemán del siglo XX, una referencia básica, una referencia fundamental en lo que es los estudios teológicos. Muchos de los teólogos latinoamericanos han bebido de la reflexión teológica de este hombre, de Karl Rahner. Y bueno, él va tomando como trasfondo, como telón de fondo, la definición de teología pastoral como ciencia de la autoedificación de la iglesia. Él dirá que a la teología pastoral le corresponde, es una ciencia de la autorrealización de la iglesia. Este principio fue el inspirador del manual de teología pastoral, ¿no? La teología práctica de la iglesia en su presente, y allí tienen ustedes la cita en alemán, ¿no? Entonces, este es el título de la obra del teólogo alemán Karl Rahner. Bien, por supuesto, este aporte a la reflexión sobre la teología pastoral que le da Karl Rahner va un poquito a ayudar a salir de una especie como de trampa que había, trampa intelectual, de quienes se preguntaban si la teología pastoral era una ciencia o un arte. Esta pregunta se la hacían precisamente por el carácter, por el adjetivo que lleva, por el predicado que tiene de pastoral, ¿no? Muchos se preguntaban, bueno, si es una teología eminentemente pastoral, entonces más bien es un arte, porque se practica, porque solamente puede surgir en el acto, ¿no? Por tanto, pues, hablar de ciencia teológica pastoral sería un poco ir en contra de la esencia de esta área de la teología. Y sin embargo, creemos que no, ¿no? Creemos que por supuesto sí es una teología, un modo de entrar a la reflexión, pero teniendo como foco, teniendo como la gran meta, como el gran horizonte, la acción pastoral. Sin embargo, aunque esta reflexión tiene como gran meta la acción pastoral, no deja de ser ciencia. Bueno, vamos un poquito a continuar con la explicación y yo espero que pues nos vaya quedando claro, pero solo es interesante que ustedes sepan que se dio esta cuestión también, esta pregunta, la teología pastoral, ¿ciencia o arte? Bien, la reflexión teológico-pastoral del Concilio Vaticano II. Entonces, aunque la expresión teología pastoral aparece solo una vez en los documentos conciliares, allá en el documento Sacrosanctum Concilium, en el número 16,
La Asamblea Ecuménica ofreció elementos fundamentales sobre la concepción de la teología pastoral. El concilio dedicó sus 4 constituciones al ser y al obrar de la Iglesia, teniendo como centro y clave la constitución dogmática de la Iglesia, la constitución Lumen Gentium. Las otras 3 constituciones muestran los fundamentos de la acción eclesial. La Dei Verbum estudia la palabra de Dios. La Sacrosanctum Concilium, que acabo de citar, estudia la liturgia o reflexiona sobre la liturgia. Y la Constitución Gaudium et Spes reflexionará sobre el servicio de salvación que la Iglesia presta al mundo. De hecho, pues así se titula, ¿no? Es la Gaudium et Spes, la Constitución pastoral de la Iglesia en el mundo de hoy. Eso será clave, ¿no? Hablar de que la Iglesia reflexiona sobre su misión, proyecta su misión y empuja, inspira, motiva a que todos los fieles, ¿no?, se puedan situar en el mundo de hoy tal como Él es, con sus desafíos, ¿no?, con todas sus problemáticas. Y allí, a esas problemáticas, a esos desafíos, pueda la Iglesia, junto con todo el pueblo de Dios, reflexionar para dar una respuesta a tales problemáticas, desafíos del hombre actual. Bueno, la cuestión decisiva es el hecho de que el Vaticano II se propuso una finalidad pastoral. Eso es interesante para nuestra materia, es fundamental. Hasta el punto que San Juan XXIII lo prevía como un concilio pastoral. Ese carácter pastoral impregnó todas las tareas, diálogos y documentos, de manera especial la relación entre la doctrina y la tarea pastoral, lo que podríamos llamar la reflexión pastoral del concilio. Quedó representada en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes. Entonces, aquí también una recomendación. Ciertamente no es un recurso que yo puse en nuestras semanas de clase, en nuestras semanas de este curso, en la plataforma, pero yo sí los recomiendo que puedan ya ir acercándose a la Constitución Pastoral, este documento del Concilio Vaticano II, la Gaudium et Spes, ¿no? Quizá ya algunos han tenido contacto, pero quien no lo haya tenido, sería muy interesante que lo vayan hojeando, porque de allí se va a beber mucho para nuestra reflexión, ¿no? A pesar de que han pasado ya 55 años del concilio, pero sigue siendo nuestra referencia, ¿no? Bien. Ok, bueno, sigue, me parece, perdón si no he saludado a los que han llegado en los últimos minutos. Saludo a Gleudi Yasmín, saludo también a Indalecio Sedano, a Blanca Cecilia. Bienvenidos. Bien, continuando entonces con la reflexión, Karl Rahner se preguntaba qué significado podía tener ahí la expresión pastoral, es decir, aquí en el contexto del Concilio Vaticano II. El teólogo alemán parte de que lo que se refiere a la persona espiritual no puede reducirse rigurosamente de principios generales. Las decisiones personales son algo más que la simple aplicación de un principio de valor general. Y ese más no puede deducirse de la razón abstracta, nunca, sino de la experiencia inmediata, de la acción concreta del sujeto. Esta brota no de una reflexión previa, sino de su dinamismo espiritual, pero posee un aspecto objetivo y general susceptible de reflexión. Entonces, es precisamente en estas palabras, ¿no?, donde podemos también encontrar los porqués, ¿no? Sí podemos hacer también una reflexión de carácter científico sobre la experiencia personal, ¿no? Por supuesto, la experiencia no se puede reducir a o deducirse de la razón abstracta, ¿no?, pero sí de la experiencia inmediata, o sea, de la acción concreta del sujeto. Y en ese sentido, podemos también mirar los motivos, la proyección del sujeto
en su acción concreta. Bueno, y en este caso también, como ustedes ya lo han dicho, lo han expresado muy bien en el foro, se trata de una acción no individualista, aunque no deja de existir allí un sujeto, un individuo. Muchas veces o a menudo es el sujeto que motiva, un sujeto que tiene una idea y que en función de esa idea contagia a un colectivo para que se lleve a cabo una acción. Entonces, en ese sentido podemos hablar de un sujeto individuo, pero también de un sujeto colectivo. Es a razón de esto que el magisterio puede pronunciar unas normas en el sentido amplio de invitaciones, consejos, advertencias, etcétera, relativas a las decisiones y compromisos de los cristianos, ¿no? Ahora bien, ¿cómo puede la Iglesia saber qué normas son las adecuadas a una época o a un contexto determinado? La respuesta no puede ser otra que la asistencia del Espíritu Santo. No solo la Iglesia como institución, es decir, la asistencia del Espíritu no solo a la Iglesia como institución para garantizar su fidelidad a la doctrina de Cristo, sino la Iglesia en su vida y en las situaciones históricas en las que ella y los cristianos en su seno actúan. Entonces aquí esta asistencia del Espíritu no se refiere solamente para discernir alguna formulación doctrinaria, ¿no? Sino también para que la Iglesia descubra cuáles son los caminos que tiene que seguir. Todo esto pide, lógicamente, conocimientos que provienen no de la revelación, sino de un gran número de ciencias humanas y experimentales. Dirían allí los teólogos pastorales, la epistemología eclesiológica que se requiere para los juicios sobre la situación actual debe contar con la asistencia del Espíritu Santo, que incluye la necesidad de recurrir a los métodos de las ciencias humanas y, por tanto, el riesgo del error, además de los factores morales y las limitaciones de toda opción al tratar de un aspecto y no de otro. Y termino. También el Espíritu puede obrar su llamamiento secreto impulsando ciertas prioridades y acentos. Es decir, con esto, a donde nos quiere llevar también el autor, es a tener la conciencia de que a partir del Concilio Vaticano II, la Iglesia descubre que para discernir cuál debe ser su acción en el mundo, no se basta a sí misma. Necesita, por supuesto, la asistencia del Espíritu Santo, pero por otro lado también acudir, dialogar, tomar las herramientas que le ofrecen otras ciencias humanas. Muy bien. Bueno, por aquí, perdón que interrumpa, nos está preguntando María Concepción si todos ven bien la clase o es su internet. Yo confío en que, bueno, que se pueda ver. Lorena Guadalupe dice que no puede ver. No sé, me parece que también a ver, se ve bien. Dice Olga, se ve bien y se oye bien. Ana Gabriela también ve y escucha bien. Indalecio Sedano también dice, yo veo y escucho bien. Entonces, es posible que sea cuestión de la conexión a internet de algunas de ustedes. Bueno, se ve y se escucha bien, dice también Rosalba. Y, bueno, eco. Profe Oscar está dándonos por allí, por el chat, algunas recomendaciones para que se pueda mejorar la visión y la escucha. Muy bien. Ok, entonces, vamos a dar un pasito más, ¿no? En ese sentido, en el sentido que estaba yo explicando de el diálogo de la Iglesia y de la reflexión teológica de la Iglesia con otras ciencias humanas, ¿no? La Constitución Gaudium et Spes va a rebasar las fronteras de la exposición doctrinal, ¿no?
y se pronuncia audazmente por medio de normas dirigidas a la iglesia para responder a un llamamiento carismático de Dios. De este modo, la Gaudium et Spes muestra que no hay un conocimiento humano que tenga un carácter meramente teórico, puesto que al ser un acto de un hombre concreto, implica también a la razón práctico. Y en esto ha sido un punto también medular para que la reflexión teológica pastoral pudiera alcanzar también un lugar dentro de las disciplinas teológicas, ¿no? Y para que se le tomara un poquito más en serio, porque, como les decía yo, para muchos era una cuestión, pues más el arte de hacer pastoral, ¿no? Y que solo correspondía a los pastores. Pero a partir de estas constataciones que se van haciendo en el Concilio Vaticano II, pues después, no precisamente en el concilio, sino después la reflexión irá adquiriendo un estatus, una personalidad, un carnet de identidad, como muchos dirían, dentro de la reflexión pastoral. Bien, bueno, sigo leyendo aquí que se escucha bien, entonces continuamos. De cualquier modo, va a quedar grabada para aquellos que no tengan una buena, es decir, esta sesión síncrona queda grabada. Ojalá y después ya con una mejor conexión, pues puedan ver el video completo. Por lo que toca a la teología pastoral, nos parece significativo que el Vaticano II no se refiere explícitamente a una teología pastoral, como tampoco a una teología espiritual, cosa que podría haber hecho en el decreto sobre la formación sacerdotal, ¿no? Recordemos allí la Presbyterorum Ordinis. El motivo puede quizá encontrarse en la conciencia de que la reflexión pastoral y espiritual corresponde a la Iglesia y a los cristianos, a la teología entera, tal como germina en la reflexión del creyente. Esa reflexión no puede darse sin el horizonte del ser cristiano, en Cristo, y del vivir la misión cristiana. Parece ser que es eso, ¿no? Más por tratarse de una reflexión que bebe de la experiencia, que bebe del vivir en Cristo, que bebe de la misión cristiana. Bueno, necesita hacerse primero la experiencia para poder también reflexionar sobre ella, evaluar y entonces proyectar también cómo se quiere seguir realizando esa, cómo la iglesia quiere seguirse autorrealizando en este mundo. Por lo demás, el concilio insistió en la formación de verdaderos pastores de almas, allá en Optatam Totius, número 4, ¿no? Verdaderos pastores de almas, es decir, aquellas personas que reciben el ministerio de la iglesia para cuidar del hombre interior, es decir, de la vida interior de las personas. Por supuesto, sí se expresa con el término almas, pero en el fondo está este cuidado de la vida interior de la persona, ¿no? Desde las categorías, desde el lenguaje cristiano, ¿no? Que podríamos decir, bueno, hay allí la ciencia psicológica, pues también se cuida de la vida interior de la persona, pero pues tiene otras perspectivas, ¿no? Otro vocabulario, otro campo semántico, ¿no? Aquí estamos hablando de que se pastoree a la vida interior de las personas, ¿no? A través, y aquí lo expresa, del Ministerium Verbi, o sea, del ministerio de la palabra, del Ministerium Cultus et Sanctificationis, es decir, del ministerio del culto y de la santificación, y del Ministerium Pastoris, o sea, del ministerio pastoral. Bien, se ha podido afirmar entonces que la comprensión que el concilio ofrece de la teología pastoral, de su ámbito y de su relación con las ciencias humanas, recibe elementos de los manuales católicos y de los intentos innovadores de la primera mitad de nuestro siglo. Lo supera en cierto modo en cuanto que amplía el campo de reflexión, incluyendo el ecumenismo, las religiones y la misionología, ¿no? O sea, van a ser todos
estos formulaciones, intuiciones, reflexiones ya contenidas en el Concilio Vaticano II y en sus documentos, serán, por supuesto, ya, es decir, son reflexiones que ella toma de algunos manuales católicos, pero además los supera en cuanto a su campo de reflexión y los lanza para dar pie inclusive a algunas ciencias o algunas áreas de reflexión nuevas, como lo es la misionología, ¿no? A partir también o después del Concilio Vaticano II, adquirirá también estatus la misionología. Quizás aún en América Latina muchos dirán con un poco de humor, no, en América Latina se hace misión, pero no se reflexiona sobre ella, se hace la misión. Pero si echamos un ojito al currículum que ofrecen algunas facultades teológicas en Europa, tienen allí la misionología como una de las áreas de la teología práctica. Y esto precisamente porque se trata de, a partir de lo vivido en la misión, reflexionar sobre eso que han vivido los misioneros, los agentes pastorales, en fin, que vive la iglesia en sí en el campo de misión. ¿Para qué? Para, a partir de allí también, sacar algunas directrices, algunas líneas que orienten la misión de la iglesia en el futuro. Bien, vamos entonces cerrando esta parte sobre el Concilio Vaticano II. Y hay que decir entonces que el Vaticano II supuso una maduración y replanteamiento de las relaciones entre la iglesia y el mundo, entre la fe y la cultura, y propició una dinámica teológica en la comprensión de las tareas de la iglesia y de los cristianos en ella, para responder mejor a las exigencias de lo que luego se llamará, ojo, nueva evangelización, ¿no? Es un término que seguro más de uno ha escuchado, pero que nace en este contexto de reflexión hecha por el Concilio Vaticano II, por los padres conciliares, por supuesto, allí reunidos, ¿no? Que a su vez, pues, bebieron de muchas de las experiencias llevadas a cabo no solo en Europa, sino en los países en los continentes, que eran reconocidos como continentes de misión, ¿no? Y hablamos, pues, fuera de Europa, del resto de los continentes, de América, África, Asia, Oceanía también. Entonces, se comprende que ya no estamos en un estado de cristiandad, en un estado en donde se estaban descubriendo nuevos terruños, nuevas culturas, nuevos grupos humanos, sino que ahora se necesita ya no pensar la misión ya no en términos de cristianizar, sino en términos de una nueva evangelización. Ese va a ser uno de los grandes aciertos una de las grandes consecuencias, más que, hay también acierto, pero de las grandes consecuencias del Concilio Vaticano II. Muy bien. Vale, bueno, sigo ahora, está por aquí, perdón, no, nada, solo algunas compañeras que están también interactuando. Y que bueno, eso sí, me parece que es interesante recordar que esta clase quedará grabada, ¿no? Por tanto, no hay problema si alguien por cuestiones de trabajo o por cuestiones de conectividad al internet no puede ver completa o ha habido cortes en la escucha o en la visión, en la percepción de la imagen, quedará grabada esta clase y después la pueden volver a ver. Bien, daremos un paso más y ahora entraremos al estado actual de la teología pastoral. Entonces, hay allí un subtítulo, una verdadera y propia disciplina teológica, objeciones y respuestas. Entonces, analizamos y valoramos especialmente los argumentos que se han ido vertiendo en contra de un estatuto científico de nuestra disciplina. Ya lo decía hace un rato, algunos teólogos que la catalogaban más bien como
como un arte, el arte de hacer pastoral, pero no propiamente como una ciencia. Y cito aquí, menciono algo que ha señalado Sergio Lanza. Sergio Lanza es un teólogo italiano que pues, ha escrito, por supuesto, sobre teología pastoral, entre otras cosas. Y él señala 3 principales objeciones que se han dirigido a la teología pastoral, apuntando al mismo tiempo algunas respuestas que merecen atención. La primera es el carácter reciente y no propiamente teológico, ¿no? Esta es una objeción que se hacía. Sin embargo, la introducción de la disciplina en nuestros días se debe a una autoconciencia renovada de la Iglesia y su misión, y a la rápida modificación de las condiciones socioculturales en las que el cristiano y la Iglesia se encuentran, que hacen necesaria una nueva evangelización. Este es sin duda el núcleo de lo que los sínodos continentales han puesto en relieve, ¿no? Y aquí pues, nos referimos propiamente a las grandes conferencias episcopales que se han llevado a cabo en nuestro continente, ¿no? Recuerdo muy rápidamente las conferencias ya después del Concilio Vaticano II, la primera, la conferencia de Medellín, allá en el año 68, luego la conferencia de Puebla, aquí en Puebla, México, en el año 79, posteriormente Santo Domingo, en el año 92, y la última, la conferencia de Aparecida en el 2007. Entonces, solo para tener en cuenta, claro, han sido las conferencias posteriores al Concilio Vaticano II. Antes del concilio hubo una primera conferencia, la conferencia de Río de Janeiro, pero bueno, pues esta conferencia fue en los años 50 y aún no se llevaba a cabo el concilio. Entonces, claro, ya las reflexiones que han, en nuestro continente, que han apuntado hacia la nueva evangelización, pues son las conferencias posteriores al concilio. Por otra parte, algunos críticos acusan a la teología pastoral de poca densidad teológica, es decir, de tener un carácter contingente y oportunista. Sin embargo, hay que recordar que el marco teológico de Trento, que trascendía la perspectiva polémica antirreformista, llevó precisamente a buscar los fundamentos teológicos y las decisiones operativas en orden a la reforma de la vida eclesial, lugar en que había que buscar las raíces de las grietas de la cristiandad. Entonces, se trata precisamente de percibir qué es allí, cuáles son las acciones que debe tomar la Iglesia para seguir, fieles, en primer lugar, a su llamado, al llamado que le hace su Señor, que es Jesucristo, y en segundo lugar, para precisamente poder también atender las necesidades, para poder responder, ¿no?, con solidez, con asertividad a los desafíos que le presenta el mundo, ¿no? Entonces, es esto lo que hace que la teología tenga también ciertamente una densidad teológica y no como sus adversarios o como los críticos de esta reflexión pastoral, de esta reflexión teológica, dicen que hay poca densidad teológica. No es así, ¿no? La teología pastoral, la reflexión teológico-pastoral se ha ganado a pulso este estatus también de ciencia y su lugar dentro de la reflexión teológica. La siguiente objeción a la cual responde Sergio Lanza, dice allí, la pastoralidad de toda teología. Esta objeción pone de relieve el punto crucial de la relación teoría-praxis en el ámbito de la fe, ¿no? Por supuesto, hay allí una formulación o formulaciones doctrinales donde se expresa nuestra fe, ¿no?, en la forma de dogmas, en fin, de una manera ortodoxa, de una manera correcta, y lo cual atiende más a una cuestión teórica, pero no olvidemos que allí no se agota todo.
sino que aquella formulación de nuestra fe en Jesucristo tiene obligatoriamente una cara práctica. Si no está esta parte práctica, pues es una fe incompleta. Nuestro seguimiento de Jesús es simplemente incompleto. Luego, si bastara con la dimensión pastoral de la teología, no sería precisa una disciplina específica llamada teología pastoral, ¿no? Y esta acabaría siendo, como muchos la consideran, un mero instrumento técnico. Pero de esta manera, de acuerdo con Sergio Lanza, la pastoralidad de toda la teología corre hoy y ahora el riesgo de encerrarse en una declaración de intenciones sin consecuencias prácticas. O, según otro autor, se ve eso en un reconocimiento puramente nominal que se traduce solo en una mayor atención a la formación teológica de los pastores y sobre todo a la predicación. Entonces, no se trata solamente de poner una mayor atención a la formación teológica de aquellos que van a pastorear al pueblo de Dios, no, ni mucho menos a la sola homilética, sino que se trata, como ya decíamos, de esta reflexión que apela a todos, a todo el pueblo cristiano. Entonces, por ahí va, y no olvidando que se trata de hacer este complemento, ¿no? De devolver también a la fe cristiana este otro rostro que es fundamental, que es esencial, que es el rostro práctico de la fe cristiana. Así se explicaría que 55 años después del Concilio Vaticano II, la llamada dimensión pastoral de la teología se pueda convertir a veces en un lugar común que recubre una menor exigencia científica, allí donde no se contempla la teología pastoral como disciplina específica. Los requerimientos de una vida eclesial más coordinada con las cuestiones históricas y culturales contemporáneas exigen en cambio un ámbito propio, en el que la vida cristiana y eclesial se considere como lugar originario de elaboración de la teología misma. Se trata no solo de meras adaptaciones de las verdades eternas a lo contingente, sino de la presencia del Evangelio in actu, a través de la Iglesia y de la Iglesia para la salvación del hombre y del mundo, tal como lo mostró la Gaudium et Spes. Entonces, eso, se trata de reflexionar, ¿no? Y de darle también pilares para poder la Iglesia realizar el Evangelio de modo concreto, allí donde ella está presente. Y aquí cita el autor también algunas palabras de la Pastores Dabo Vobis de San Juan Pablo II. Es necesario el estudio de una verdadera y propia disciplina teológica, la teología pastoral o práctica, ¿no? Es otro adjetivo que se da, aunque bueno, hay allí ciertamente hay diferencias, pero dejémoslo por lo pronto allí. Y la describe como sigue: una reflexión científica sobre la Iglesia en su vida diaria con la fuerza del Espíritu, a través de la historia. Una reflexión sobre la Iglesia como sacramento universal de la salvación. Y cita allí la Lumen Gentium 48, como signo e instrumento vivo de la salvación de Jesucristo en la palabra, en los sacramentos y en el servicio de la caridad. Es decir, aquí la Pastores Dabo Vobis insiste en que la pastoral posee una categoría teológica plena, porque recibe de la fe los principios y criterios de la acción pastoral de la Iglesia en la historia, de una Iglesia que engendra cada día a la Iglesia misma. Entonces, esto es para percibir, ¿no? Ciertamente la importancia que tiene hacer una reflexión teológico-pastoral en el actual, en el hoy de la Iglesia, no meramente como un pasatiempo o solamente dirigiendo los esfuerzos
de reflexión hacia los pastores, no, sino se trata de que la iglesia toda haga esta reflexión sobre cuál debería ser su papel, su acción en la vida diaria, sabiendo que está sin duda asistida, animada por el Espíritu, ¿no? Que ha estado siempre asistida en toda la historia, pero que sobre todo cuando está interpelada, cuando se siente desafiada, está allí asistida por el Espíritu, y es allí donde ella está llamada a dar una respuesta sólida, a ser sacramento universal de salvación. Y sin duda para eso no se trata solamente de respuestas inmediatistas, sino la Iglesia está interpelada, está llamada, exhortada a hacer una reflexión pastoral sólida. Muy bien. Aquí Cecilia Naranjo Vivian nos pregunta, ¿son 35 años después o 55 años? Muy buena pregunta. El tema es que cuando el autor está señalando está haciendo este balance de la teología pastoral, eran 35 años, pero sí decimos que el concilio pues, terminó en el año 65, fue la clausura conciliar. Hoy estamos hablando ya de 54 años, ¿no? Yo dije, lo redondeé en 55, pero sí, buena pregunta, gracias a Cecilia Naranjo. Entonces, ¿será que hay una incertidumbre epistemológica, es decir, poca certeza en cuanto a los argumentos, en cuanto al carácter científico de esta ciencia? Ante las diversas objeciones que crean incertidumbre, contesta con razón Sergio Lanza, la incertidumbre sobre el carácter científico afecta no solo a la teología pastoral, sino también a otras muchas ciencias, sin que nadie dude de la dignidad científica de la sociología, la psicología, etc. Estamos de acuerdo con él, con Sergio Lanza, al señalar que bastan algunos puntos de referencia que son ya seguros. Ojo, la comprensión de la investigación teológica como fides quaeris intellectum, es decir, como una fe que busca comprender. B, la inseparabilidad entre fides quae y fides qua, es decir, la fe que se cree y lo que se cree. Y C, la estrecha relación entre la teología y la vida cristiana. Entonces, tenemos allí estos puntos de referencia que son ciertamente ya seguros. Le respondo también a Blanca Cecilia. Sí, es correcto, el autor cuando está escribiendo el material eran 35 años, pero hoy, el 4 de julio de 2019, estamos diciendo que ya han pasado 54 años, ¿no? Y eso, entonces, ese es el por qué yo mencioné o escribí 55 y no los 35 que expone el autor. ¿Ok? Confío en que la respuesta, quede grabada. No se preocupen, está muy bien. Sí. Perdón, les digo, es que leí y yo solo respondí, entonces me dicen, ok, ya está bien. Bien, entonces, pertenece, ya vamos cerrando y bueno, para que vayan también, si es que hay algún punto que quisieran nuevamente confirmar, conferir, preguntar, lo vayan preparando. Voy a ir cerrando ya. Entonces, pertenece a lo adquirido que la teología pastoral, de un lado, representa el conjunto de las ciencias teológicas, representa en el conjunto, de las ciencias teológicas la dimensión pastoral de la teología, íntimamente unida a su dimensión espiritual. Ojo, no se trata, como pudo ser la pretensión de una teología querigmática, de elaborar una teología existencial yuxtapuesta a una teología académica, no es esa separación, sino de defender ante todo la tarea teológica en todas sus dimensiones, como don y como servicio, ¿no?
Al mismo tiempo, se ve necesaria una disciplina propia, en la línea señalada por la pastora Zdavo Bovis, que impulse a las otras disciplinas teológicas en su dimensión evangelizadora, también en sus relaciones con la tarea ecuménica y con la misión ad gentes. Entonces, se trata aquí de que esta disciplina entre también en diálogo con otras iglesias de confesión cristiana, ¿no? Por supuesto, y en el mejor de los casos también que cada vez ante los desafíos que se nos presentan hoy a la humanidad, que cada vez pueda ser más dialogante con otras religiones. Por nuestra parte, entendemos que esta rama de la teología, y aquí les va a parecer bastante familiar ya esta definición, como ciencia teológica de la autorrealización de la Iglesia en su colaboración salvífica con las misiones trinitarias, pues solo Cristo y el Espíritu Santo dan eficacia divina a la Iglesia y a la acción de cada cristiano en ella. El movimiento de vuelta a las fuentes, ¿no? Este regreso a las fuentes, es decir, a las fuentes de vida cristiana y a las fuentes también teológicas, que ha supuesto el Vaticano II, ha destacado a la vez la dimensión trinitaria y la dimensión antropológica de la salvación, ¿no? Es decir, nuestra fe en el Dios uno y trino, y al mismo tiempo una renovada antropología, lo cual significa también mirar en cada ser humano a la imagen de Dios, ¿no? A uno que fue, a alguien, a un ser que fue creado a imagen y semejanza de Dios, pero por otro lado a esa persona que es un hombre nuevo, es decir, un ser humano nuevo en Cristo. Bien. Como ha mostrado la teología en las últimas décadas, la misión conjunta del Verbo y del Espíritu Santo está en el corazón de la sacramentalidad de la Iglesia, que es la raíz última de su acción. El cristiano se salva por la fe, pero también por las obras de esa fe. Su acción, porque es acción unida a Cristo por el Espíritu, corresponde a su fe vivificada por los sacramentos, la confirma y consuma, fortalece y testimonia. Bien, finalmente, decir que ya con todo este recorrido por las objeciones y por la respuesta a las objeciones, decir entonces que hay un acuerdo relativo sobre el objeto y método de la disciplina teología pastoral. Entonces, el término pastoral remite hoy a la atención a la persona entera en su relación con Dios, con los demás y con el mundo. Luego, la denominación tradicional, teología pastoral, acentúa la tarea del pastor, que hoy pide ser mucho más enmarcada en la misión de la iglesia entera. Como ustedes bien lo dijeron en el foro, lo escribieron cada uno con su estilo, pero bastante acertado. Se trata entonces de la misión de la iglesia entera, no solamente de los pastores, de las religiosas o demás, sino de todo aquel que se diga parte de la iglesia, ¿no? Tendrá esta tarea de realizar una acción como iglesia en favor de los otros. Y esa acción que él realice podrá ser también dar pie a una reflexión teológica. Finalmente, otros piensan que la teología pastoral le convendría cambiar su nombre por el de teología práctica, como ya lo mencionábamos hace un rato, o para evitar las problemáticas suscitadas por la palabra práctica, al menos ser concebida como una teología de la acción eclesial. Esto puede ser que en los años que vienen, ¿no? La reflexión pastoral, teológico-pastoral, no sé, cambie de apellido, pero seguirá apelando a lo mismo, ¿no? A la autorrealización de la iglesia en su acción en favor de la humanidad. Bien, agradezco también los comentarios que están llegando. Efectivamente, esta cita de Santiago 2:14, la fe sin obras es muerta, aquí es fundamental, ¿no? Es decir, se trata de volver a pensar, ¿no? Dicho en términos
más, más científicos, volver a pensar a la teoría junto con la práctica, un binomio que en la historia del pensamiento se ha separado, pero que definitivamente en la reflexión teológica no pueden separarse, ¿no? Entonces, es por eso. Y sin duda, escriturísticamente, sin duda, desde la palabra de Dios, lo podemos muy bien expresar con la cita de Santiago que nos comparte Rosalba Serrano. Santiago 2:14, la fe sin obras es muerta. Muy bien, entonces, efectivamente, así es como, dicho a grandes rasgos, la teología pastoral se fue gestando, se fue tejiendo desde allá en el siglo XVIII, ¿no? Con este benedictino, y pues para decir que Rautenstrauch, ¿no? Este benedictino Rautenstrauch, y para decir que, bueno, fue ya en el siglo XX donde, después de la reflexión conciliar y después de las grandes intuiciones, pues, del Papa Juan XXIII y de los padres conciliares de hacer un concilio eminentemente pastoral, es entonces que la reflexión teológico-pastoral va adquiriendo un estatus propio, ¿no? Una identidad, y es por eso que nosotros hoy podemos tener esta materia, una materia que, como les decía yo también en algún momento en la presentación del curso, pues es de suma importancia, ¿no? Es de suma importancia, sobre todo interpelados hoy más que al palabrerío, dicho así de manera popular. Estamos invitados al testimonio, más urgidos que nunca, ¿no? Sí, él se salva por su fe, pero también por sus obras. Sí, es aquí una participación que está llegando de Blanca Cecilia. El hombre se salva por su fe, pero también por sus obras. Es totalmente correcto, ¿no? Por allí va la reflexión. Bien, pues esto es el material que quería compartirles, precisamente un poquito sintetizando aquello que ustedes tienen, el recurso 1.2. Me gustaría, pues eso, ahora más bien yo ir de mi parte más bien callando, viendo si hubiese algunas preguntas directamente sobre el tema, o sobre alguna otra cuestión, alguna de las actividades, en fin, o algo que no se haya entendido del otro recurso. En fin, si hubiera algo, es ahora el espacio para que lo expresemos, ¿no? Tenemos por allí todavía unos minutitos para irlo expresando. Claro, aquí, aquí, sí, adelante, quien tenga preguntas lo puede hacer, ya sea activando su micrófono, como está recomendando el profe Oscar, o por medio del chat también, ¿no? Yo aquí estoy atento y puedo leeré las preguntas en voz alta, así que para que todos escuchen de qué se trata la pregunta. Bien, parece que algunas están redactando. Es sobre la presentación de PowerPoint. ¿Cuántas diapositivas se deben enviar? Bueno, yo no recuerdo si puse límite de diapositivas. No puse límite de diapositivas. Pero en todo caso, yo les diría,
En este caso, miren, yo hice 24. Vamos, de tal modo que ustedes preparen algo que en su conjunto pueda ser comprensible, ¿no? Donde yo capte, sí, pues la persona leyó el tema, lo entendió y con las diapositivas que me presentó en el PowerPoint, también podría yo entender solo a raíz del PowerPoint el tema que están exponiendo. Entonces, yo pienso que con las diapositivas que sean necesarias, ojalá y no superen las 25, pero siéntanse libres, ¿no? En el caso de ustedes, pues igual, si quien desee enriquecerlas con imágenes, adelante, ¿no? Sí, lo pueden hacer. Muy bien, muchas gracias. Ya Patricia Pontilla me dijo que no había yo puesto número de diapositivas. Entonces, como ya dije, libremente, de tal modo que el PowerPoint se puede entender. Sí, adelante, hay una duda sobre el binomio teología-praxis. La palabra praxis se me confunde. ¿Puede darme un ejemplo? Sí, por supuesto, ¿no? Atiende a la acción, totalmente, ¿no? Es el actuar, la acción, ¿no? De hecho, es una palabra de origen griego, eso hay que decirlo. Para usted, espero que el ejemplo pueda ayudar. El libro de los Hechos de los Apóstoles, en griego se llama Praxis Apostolón. Creo que el ejemplo es más que claro, ¿no? Entonces, para que usted vea, se trata de acciones, hechos, actos. Esa es la praxis. Por tanto, cuando hablamos de la praxis de la iglesia, sería las acciones, actos, realizaciones de la iglesia. Muy bien. Para servirle, Cecilia. Bueno, pues yo de mi parte les agradezco su atención. Cualquier otra pregunta, por supuesto, lo pueden ustedes enviar a al foro, en el foro más bien son respuestas. Me pueden escribir también con toda confianza al correo y si hubiera algo más, los atenderé con muchísimo gusto. Les agradezco su atención, que se hayan tomado el tiempo y pues nos vemos entonces en la siguiente sesión síncrona. Que tengan ustedes un buen fin de semana, que Dios los bendiga a todos y hasta la próxima para servirles a todos los que están escribiendo. Gracias. ¿Quieres detener? Sí.